Hola, mi nombre es Ángela María Correa García. En este video vamos a ver un tema referente a las pruebas de aprovechamiento. Los temas que vamos a ver específicamente de las pruebas de aprovechamiento son la definición, un marco histórico, los objetivos o propósitos de las pruebas de aprovechamiento, los tipos de pruebas de aprovechamiento, vamos a hacer la presentación de una prueba y las conclusiones. Definición. Las pruebas de aprovechamiento están definidas como aquellas que pueden medir el conocimiento, las habilidades, las competencias, los logros en un área de desempeño para un individuo o un grupo. Estas dependen de un entrenamiento específico. Marco histórico. Inicialmente, en el año más o menos de 1370 después de Cristo, los chinos empezaron a utilizar por primera vez exámenes escritos que prácticamente eran como composiciones o poesías recopilados que eran calificados. Luego de esto vino la introducción del proceso de papel en Europa y esto permitió también que se empezaran a utilizar los exámenes escritos y que empezaran a reemplazar a los exámenes orales en algunas universidades europeas. El primer uso educativo de las pruebas escritas fue en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1702, y la Universidad de Londres fue acreditada como un centro de exámenes para pruebas escritas en 1836. A principios del siglo XIX había un número de estudiantes mucho mayor que se había crecido y entonces la aplicación de los exámenes orales ya no era práctico. Entonces hubo un método para evaluar de aprovechamiento de los alumnos que lo realizó Horace Mann, que era un educador en Boston, y él empezó a aplicar exámenes escritos que eran calificados en condiciones uniformes. Eso empezó a influir en las escuelas de Boston para que ellas empezaran a administrar cada año exámenes escritos a sus alumnos. Entonces, esta práctica empezó a ayudar a que las condiciones mejoraran en las escuelas. El señor Horace Mann, que era un educador de Boston, a pesar de todos sus esfuerzos para que se empezaran a aplicar las pruebas escritas, digamos que esta aplicación de pruebas escritas solo se empezó a lograr muy pausadamente porque seguía siendo la prueba oral la mayor utilizada. Sin embargo, se empezó a notar que la calificación que denotaban las pruebas orales eran bastante subjetivas. La primera prueba objetiva de aprovechamiento era una que podía calificarse de manera confiable, fue una escala de escritura elaborada por el inglés George Fisher en 1864. Esa fue la primera prueba objetiva de aprovechamiento que se pudo lograr. Un año después, entonces se pudieron elevar los estándares educativos y fue cuando se generaron los exámenes regentes en el estado de Nueva York, que son los que aún hoy se aplican también en las escuelas. Otro hecho importante en la aplicación de pruebas fue lo que hizo el señor Rice en 1897, cuando empezó a aplicar unas pruebas para medir la ortografía en los escolares, para medir la habilidad que tenían en la ortografía. Él empezó a aplicar estas pruebas y empezó a darse cuenta de muchos resultados y a hacer comparaciones. Eso significa que este señor después elaboró otras pruebas objetivas para evaluar otras habilidades como el lenguaje, logros aritméticos en los niños. Y esto lo que generó fue que se consideraran estas pruebas como las precursoras de las pruebas estandarizadas de aprovechamiento, que es la base para que otros pioneros empezaran a hacer esta medición en la parte educativa. A inicios del siglo XX, más o menos en el año de 1908 al 1914, se crearon una serie de pruebas de aprovechamiento por parte del señor Thorndike, a quien todos consideraban como el padre del movimiento de la examinación educativa. Estas pruebas incluían la prueba de aritmética para operaciones fundamentales, la prueba de razonamiento aritmético, la serie de pruebas de aritmética y la escala de caligrafía para niños, que fue creada en 1910.
Se empezó a demostrar la falta de confiabilidad en las calificaciones asignadas por los maestros, incluso en materias exactas como la matemática, lo que hizo que se aumentara el interés por las pruebas objetivas estandarizadas. Objetivos de las pruebas de aprovechamiento. Tenemos unos propósitos de las pruebas de aprovechamiento que pueden ser individuales o pueden ser institucionales. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de las individuales significa que aplica como para el individuo, que es, por ejemplo, la evaluación de competencias logradas, los niveles de competencia que tenga la persona, el diagnóstico de fortalezas y debilidades, o sea, qué debe mejorar o en qué área está fortalecida la persona, asignación de calificaciones, cómo se pondera esa habilidad o esa competencia. También puede servirse como propósitos de certificación y promoción, como para ascender o aplicar a otro tipo de niveles. Ubicación y crédito por examinación, o sea, cuando se necesita hacer acreditar pues las habilidades que se tengan, eso en cuanto al tema individual. Pero también en cuanto a lo institucional, entonces podemos ver que también uno de los propósitos es evaluar el currículo y los programas que se tengan establecidos en las instituciones, validar la responsabilidad en el desempeño de los individuos y mirar la información para la política educativa. Tipos de pruebas de aprovechamiento. Existen 4 tipos de pruebas de aprovechamiento estandarizadas, que son las baterías de pruebas de estudio, las pruebas de estudio de materias específicas o especiales, las pruebas de diagnóstico y las pruebas de pronóstico. Bueno, empezamos con el primer tipo, que son las baterías de pruebas de estudio. Este tipo de prueba es aquella que se aplica para poder determinar la posición en la que está un individuo en varias materias, más que medir sus fortalezas o debilidades específicas. Cada prueba de una batería de estudio contiene una muestra bastante limitada de contenido y de las habilidades de una materia en particular. Como todas las pruebas de una batería están estandarizadas en el mismo grupo de personas, las calificaciones se expresan en la misma escala numérica. Esto significa que son uniformes y las calificaciones se muestran el desempeño de una persona en diferentes materias, que puede compararse de una manera directa con otras. Aunque las baterías de pruebas proporcionan una evaluación amplia del aprovechamiento de los alumnos, que tienen unas desventajas, y es que el tiempo total de la administración de una batería es mucho más largo. Las pruebas son más cortas que las pruebas de estudio y su confiabilidad suele ser menor. Por eso, pues digamos que no es necesario administrar todas las pruebas de una batería a un grupo dado de estudiantes, porque pues se puede decidir administrar solo las pruebas que proporcionen información relevante relacionada con las metas específicas que se quieren tratar. Otro tipo de pruebas son las pruebas de estudio de una materia específica o especializada. Estas pruebas son más largas que las de batería. La evaluación es más detallada del aprovechamiento en la área específica. Vamos a obtener una calificación global o general o total. No identifica un alto o bajo desempeño en la materia y son más válidas en las áreas de lectura y matemáticas que en las de ciencias y sociales. Otro tipo de pruebas son las pruebas de diagnóstico. Estas pruebas lo que permiten es identificar las dificultades específicas en el aprendizaje de una materia o discapacidad, si se presenta alguna deficiencia como tal en el aprendizaje de una materia. Esto se realiza por subhabilidades, es decir, que se está dividido por subhabilidades y se miden por un grupo de reactivos asociados a esta subhabilidad. Se generan calificaciones por subhabilidades a comparación de la anterior, que era con calificaciones globales o totales. Estas se generan calificaciones por cada subhabilidad que se defina. Son de poca confiabilidad, la mayoría son para lectura, matemáticas, ortografía y lenguaje o lenguas, y toma más tiempo que las pruebas de estudio. Grabando.
Y el otro tipo de prueba es las pruebas de pronóstico. Estas pruebas se utilizan para poder predecir el aprovechamiento en una materia, predecir la facilidad que se tenga del aprendizaje, o sea, si vamos a poder tener un nivel de comprensión en los alumnos o en los estudiantes, para mirar cómo va a llegar esta prueba o cómo va a tener esta materia la llegada hacia los estudiantes. También contiene una mayor variedad de reactivos que las pruebas de estudio. Se utilizan mucho en matemáticas, y son precisamente para poder predecir la facilidad con la que se puede realizar el aprendizaje de estas materias. Vamos a hacer la presentación de una prueba. Como presentación de prueba, entonces vamos a mirar cómo se trabaja la prueba TOEFL, que es la de inglés, que es la de Test of English of a Foreign Language. Esta prueba es una prueba estandarizada internacional que mide la competencia en el dominio del idioma inglés. Esta prueba fue diseñada a principios de los años 60 en la Universidad de Stanford por Charles Ferguson y actualmente es propiedad de ETAs, que es Educational Testing Service, quien la diseña y administra desde 1973. Esta prueba permite que los hablantes no nativos de inglés puedan medir su competencia para aplicar a instituciones educativas y profesionales de habla inglés. Su puntuación actualmente tiene una validez de 2 años. Bueno, es importante tener en cuenta que esta prueba es internacional, se aplica para mirar la competencia que se tiene en el idioma inglés y sobre todo que es exigida por muchas instituciones o entidades o empresas, para poder tener claro que la persona cuenta con la competencia requerida para ir a esa institución donde se maneja el lenguaje inglés y donde es su principal idioma. Entonces, esta prueba es estandarizada. También se tiene esta prueba que aplica para ciertas nacionalidades o ciertos países donde definen de pronto ciertos criterios. Pero la prueba estandarizada que está internacionalizada es la TOEFL, y la validan en muchas empresas. Hay otras pruebas estandarizadas también para el idioma inglés, pero básicamente esta es una de las que más se ha implementado. Conclusiones. Bueno, como conclusión, las pruebas de aprovechamiento dependen del entrenamiento específico. ¿Esto qué significa? Que cada prueba obedece a un entrenamiento que ya se haya realizado a un individuo o a un grupo. Estas pruebas evalúan el conocimiento, las destrezas, las habilidades, las competencias específicas o especializadas que tenga una persona, un individuo, y también puede mirar competencias a nivel general, qué mejoras se pueden hacer en algún aspecto en cuanto a las materias, la calidad del currículum, la calidad de los planes de enseñanza que se deban tener en cuenta para mejorar aspectos generales. Esto lo utilizan también mucho los colegios para mirar en qué posición están referente al resto y poder mirar qué mejoras deben hacer en cuanto a los planes de educación que se tengan en los colegios. También tenemos como conclusión que las baterías de pruebas de aprovechamiento sirven para determinar la posición general de un individuo en varias materias. Las pruebas de materias específicas solo aplican para una sola materia. Las pruebas de diagnóstico permiten identificar dificultades específicas que se requieran fortalecer, pero también se pueden mirar los logros que pueda tener un individuo. Las pruebas de pronóstico permiten predecir el aprovechamiento de las materias, predecir la facilidad del aprendizaje, se puede definir o mirar a futuro si la materia y los temas que se están planteando en un plano, en un currículo, son viables y tienen una facilidad o se deben mejorar.